y al capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3. Y quiero que me acompañe a los versículos 1 y 2. Apocalipsis 3, versículos 1 y 2. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombres de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Creo que entendemos un poco lo que Apocalipsis intenta hacer al llevar a las iglesias a prepararse para los eventos futuros. Pero es importante, hermanos, que nosotros podamos echar un vistazo no solamente al contenido bíblico, sino también al entorno y a su entorno social que ellos tenían en ese tiempo. Sardis en aquel tiempo era una ciudad que era considerada una capital, la capital de Lidia, que hoy se conoce como Turquía. Donde usted ubica todo el país de Turquía, bueno, es su capital. Anteriormente en Turquía era la capital de Sardis. Era un lugar, de hecho, era conocido por su prosperidad y porque era un lugar, una ciudad que tenía hasta cierto punto un esplendor. Se dice que era una ciudad demasiado segura. En la historia de Sardis, Sardis, al ser una ciudad tan segura, era tan confiada en ese aspecto que fue conquistada 2 veces. ¿Por qué? Porque no existía vigilancia, no existía los guardias o los soldados como nosotros los conocemos, porque era considerada una de las ciudades más seguras. Entonces, esto da lugar a que históricamente 2 veces fuera conquistada, pero en sí, Sardis era una ciudad próspera, rica, y esto se debía a que, pues, una vez más, era la capital. La iglesia de Sardis, al establecerse aquí, es una iglesia donde no tiene persecución, donde no tiene oposición. De hecho, era una ciudad pagana abiertamente, casi como Corinto. ¿Por qué? Porque aceptaba todo tipo de religiones al ser la capital. Y como hemos dicho, no tenía oposición, no tenía resistencia, no había lucha contra falsas doctrinas. Entonces, Sardis era hasta cierto punto una buena ciudad donde todo era próspero. Sin embargo, Sardis y la iglesia específicamente era una iglesia que parecía vivir, pero espiritualmente estaban muriendo. El ángel le dice: yo conozco tus obras, tienes nombre de que vives y estás muerto. Era una comunidad cristiana nominal. Si alguien preguntaba por una iglesia, ellos sabían decir inmediatamente la iglesia de Sardis, pero era una iglesia complaciente y carente de poder espiritual. Entonces, Dios confronta a la iglesia de Sardis y le dice: yo conozco tus obras, tienes nombre de que vives y estás muerto. Y le dice: arrepiéntete y porque he hallado que tus obras no son perfectas delante de Dios. Es interesante comprender esto, porque Sardis, la iglesia de Sardis, era una iglesia que continuaba. No había herejías, no había oposición, no había persecución. ¿Por qué razón Dios confronta a la iglesia de Sardis? Y eso se debe a la comodidad. La iglesia de Sardis, al no encontrar oposición, ellos no afirmaron
doctrinalmente hablando, su fe. Al ser una iglesia que se encontraba donde todo era cómodo, donde todo era fácil, donde no encontraban oposición de otras religiones, donde no encontraban persecución tal vez incluso de otros judíos, era una iglesia que se quedó cómoda en cómo vivía sin poner atención e incluso en las bases doctrinales de la misma iglesia. Dios le dice en el versículo 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Tanto era su comodidad que se estaban perdiendo en esa comodidad. En esa misma comodidad de que no había oposición, estaban siendo permisivos incluso en cómo ellos vivían. En cómo ellos vivían la vida cristiana, cómo su propio testimonio delante del mundo, cómo es que era. ¿Por qué? Porque nadie les exigía. Era cómodo. Aparentemente los aceptaban tal y cual eran y no ponían atención en su testimonio, no los juzgaban. Pareciera un ambiente controlado y perfecto para el Hijo de Dios, pero el detalle para el Hijo de Dios es cuando permite que esa comodidad le afecte. Hermanos, Dios usa la situación incluso de la misma ciudad de Sardis. Dios le dice, acuérdate de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Y dice, porque si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Recordemos, Sardis fue una ciudad que fue conquistada 2 veces por su comodidad, porque era segura, porque nada mal, no había delincuencia exagerada, porque todo estaba bien, porque todo aparentemente era bueno en esa ciudad y no era necesario la seguridad, no había veladores, no había atalayas. Y Dios le dice a la iglesia, vela, porque si no vendré sobre ti como ladrón en la noche. Cuida aquellas cosas que son importantes. Cuida aquello que debe de ser puesto en atención. Cuando Dios le dice a la iglesia de Sardis que sus obras no son halladas perfectas, debemos entender, hermanos, lo que la Biblia nos dice en Deuteronomio 18:13, que nosotros debemos ser perfectos para Dios. La Biblia nos dice, Deuteronomio 18:13, que le dice al pueblo de Israel que ellos van a ser perfectos para su Dios. La Biblia nos dice que nosotros debemos ser santos como Él es santo y la perfección que hay en nosotros debe de ser para Él. Pero debemos entender también que hay una gran diferencia entre la perfección que el mundo ejerce y la perfección que Dios espera de sus hijos. La Biblia nos dice en Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La perfección que Dios pide de nosotros es que nuestro corazón pueda estar dispuesto para Dios en todo momento. Que nuestro corazón día tras día sea perfeccionado, sea llevado a que Dios ocupe el primer lugar. La comodidad lleva al cristiano a que viva confiado en que todo está bien y que no necesita de su Dios. La iglesia de Sardis cayó en eso. Ellos estaban confiados, ¿por qué? Porque llevaban a cabo sus cultos. Porque la iglesia de Sardis continuaba con lo que les habían enseñado. Ellos obedecían al pie de la letra todo aquello que los apóstoles les habían dicho que hicieran y ellos estaban confiados y Dios les dice, tienes nombre de que vives y estás muerto. Porque la comodidad te ha llevado a que tus obras no sean halladas perfectas delante de Dios. La comodidad te ha llevado a que en tu corazón ya no exista el temor en cómo vives para tu Dios. Porque es cómodo.
porque es fácil, porque es agradable. La Biblia nos dice que Santiago le dice a la iglesia que nos debemos encontrar con gozo cuando estemos pasando por diversas pruebas. Los apóstoles exhortan a los cristianos, Pablo mismo exhorta a los cristianos a no ver la prueba como algo malo, sino algo benéfico. La iglesia de Sardis era una iglesia cómoda. Y esa comodidad fue lo que empezó a matarles espiritualmente. Cuando el Hijo de Dios en su entorno se siente cómodo, corre el peligro de descuidar su vida cristiana. Pastor, ¿qué está diciendo? Que nadie debe de sentirse cómodo. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la comodidad puede traer un peligro consigo si el Hijo de Dios no cuida su corazón y su vida espiritual. La comodidad puede traer consigo lo que conocemos como ese ahogamiento espiritual. Y como Dios le dice a la iglesia, puedes seguir haciendo, puedes tener el nombre, pero estás muriendo. Y Dios le dice, afirma las cosas que están para morir. Poco a poco estaban muriendo espiritualmente esta iglesia. Arrepiéntete, le dice. Hermanos, la perfección que Dios pide va más allá que no cometer errores o no pecar. Fíjense lo que dice el Salmo 119, por favor. Vamos allá. Salmo capítulo 119. Salmo 119, el versículo 1. Dice, bienaventurados, ¿quiénes? Los perfectos de camino. Pero inmediatamente aclara, en la gramática es una coma. O sea, sigue la misma idea. Los que andan en la ley de Jehová. No dice los que no pecan. No dice los que no cometen errores. No dice los que ya no tienen fallas. Inmediatamente la idea es aquellos perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Cuando vamos a la Biblia sabemos que Dios busca la perfección, pero tiene que ver con cómo anda el corazón de sus hijos. Lo que abunda en el corazón. Cuando un hijo de Dios vive atado a su pasado, es imposible que en su corazón pueda abundar la ley de Dios. Recordemos que los mismos salmistas, los proverbistas enseñan que la ley de Jehová es hermosa. La ley de Jehová es perfecta. Dice, deseables son más que miel. Pero ¿cuándo es cuando se vuelve algo tan hermoso y deseable y que puede convertir el corazón? Cuando se le da el lugar en el corazón. Cuando no solamente lo leemos, lo atesoramos y permitimos que lo que aprendemos lo aplicamos. Un cristiano que vive cómodamente y que no hay oposición y que descuida su corazón, no ve la necesidad de santificarse. No ve la necesidad de tener principios y estándares bíblicos que lo separen del mundo. ¿Por qué? Porque aquí nadie le juzga. Nadie le exige. La iglesia de Sardis, Dios le tuvo que hacer un llamado de atención. Tiene nombres de que vives y estás muerto. Y quiero que entienda el contexto de la iglesia de Sardis. ¿Por qué si dice que están muerto, Dios le llama la atención? Porque Dios buscaba de ellos que entendieran que sus obras no eran perfectas. Que aunque vivían haciendo y deshaciendo, no estaban realmente yendo bajo el enfoque de honrar a su Dios. Sino por esa misma razón le aclaran el versículo 4 de Apocalipsis 3 y le dice,
pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Por eso Dios aún le llama la atención. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Si sus obras, si la comodidad, si la forma en que vivían, ¿por qué Dios todavía les llama? Por un remanente pequeño. Por aquellos que todavía en su corazón buscaban honrar a su Dios, buscaban seguir adelante. Y fíjense lo que dice: y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Y el que venciere será vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Cuando usted y yo volteamos a ver a la Biblia, que dice que el que no me negare, yo no le negaré, y el que me negare, yo también le negaré, tenemos que entender que ese negar tiene que ver con lo que hay en la convicción del corazón. Pablo en Colosenses 3 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Si habéis resucitado con Cristo, si has nacido de nuevo. La iglesia de Sardis es muy probable, según algunos historiadores, teólogos, que pudiera haber gente que aún no era salva, pero vivía cumpliendo las exigencias religiosas. ¿Tiene nombre de que vives y estás muerto? El mensaje que se da, hermanos, para los tiempos postreros y que da preludio con el mensaje a las iglesias, es por la situación que las iglesias estaban pasando. Dice: hay unos pocos que aún no han manchado sus vestiduras, se han sometido a la palabra de Dios. Fíjese lo que dice Mateo 5:48. Mateo capítulo 5, versículo 48. 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Jesús no sabía que somos polvo y débiles. Jesús no sabía que teníamos carencias, que éramos imperfectos. ¿Por qué razón Jesús exhorta a decir que seamos perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto? Porque la perfección que Dios espera no es una perfección que viene o nace únicamente de nuestras acciones, sino viene y nace del corazón hacia Dios. Dios al pueblo de Israel le dice en Isaías, le dice: misericordia pido y no sacrificio. Fidelidad, entrega, un corazón que comprende y busca entregarse a Dios. Dios pide perfección porque Él busca un corazón que sea fiel a Él y a su palabra. Hermanos, de esa manera es que la obediencia, la entrega completa del corazón le convierte de manera perfecta ante el Padre. Bienaventurados los de perfecto camino, los que andan en la ley de Jehová. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Perfección delante de Dios habla de fidelidad. Entrega. La iglesia de Sardis había perdido eso. Vivían cómodos. No había persecución. No había debates teológicos. No había herejías, no había falsa doctrina, no había oposición, nadie los quería apedrear, nadie los quería correr. Todo estaba bien, era un ambiente muy bueno. Era cómodo.
Era accesible, pero descuidaron su corazón. Y la comodidad empezó a destruirlos. La comodidad empezó a matarlos espiritualmente. La comodidad les llevó a que sus obras y su forma de vivir delante de Dios, Dios la reprobara. Qué triste debe de ser que Dios mismo te diga: tienes nombre de que vives. Hablando de algo que tal vez está a punto de acabarse. Y Dios le dice: pues si no velas, el que ha recibido todo aquello que has aprendido, todo aquello que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Lo lleva al inicio y le dice: ¿recuerdas lo que se te enseñó? ¿Recuerdas el enfoque de la salvación? ¿Recuerdas lo que implicaba entregarle tu vida a Cristo? Recuérdalo y arrepiéntete. Hermanos, la vida cristiana entendemos que no se trata de formar parte de una denominación o religión, sino de verdad comprender y entender lo que Dios hizo y una entrega voluntaria total a nuestro Dios. Y ahora, desde que llegamos a Cristo, entendíamos que le amamos a Él porque Él nos amó primero. La entrega, el servicio, las convicciones, las decisiones, la separación, la santidad, todos esos aspectos, hermanos, no vienen de una religión que nos impone, sino de una comprensión de aquel que me ama y que es mi Dios y que quiero honrarlo. Por eso me santifico, por eso me aparto. Por eso quito cosas en mi vida, dejo de hacer cosas porque no le honran ni le glorifican, no porque me lo imponen. Pero la comodidad mata la vida espiritual, porque no ves la necesidad, no ves la necesidad de santificarte, porque nadie juzga. No ves la necesidad de apartarte porque nadie te hace menos. No ves la necesidad de estudiar porque no hay oposición. No ves la necesidad de afianzar tu fe porque no hay persecución. Es cómodo. Pero ¿qué pasa cuando en la vida del cristiano hay oposición, hay persecución? ¿A poco no es cuando se afianza más nuestra fe? No es cuando vamos más a la palabra de Dios para buscar agarrarnos y tomarnos de la mano de Dios para que mi fe crezca, para que yo pueda ver a Dios. Pero la comodidad mata la vida espiritual de tal manera que no veo la urgencia y la necesidad de depender cada vez más de Dios, de lo que ya dependo. Y mata espiritualmente al cristiano. Ya no hay deseo, ya no hay ánimo, ya no hay fervor, ya no hay ese celo por la palabra, ya no hay ese celo por su Dios. Murió espiritualmente. Es que la Biblia dice: sí, 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 pero pues yo creo, yo pienso. Y Dios le dice: si no velas, no pones atención, cuidado sobre tu corazón y tu vida espiritual, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora. Es curioso cuando Jesús o Dios le dice a la iglesia de Sardis que vendrá como ladrón. En otras porciones, en otros mensajes a las iglesias le dice: o quitaré tu candelero. Pero ¿por qué razón Dios le dice a la iglesia: vendré a ti como ladrón? El descuido y la comodidad hace que perdamos la sensibilidad a que nuestro Dios haga grandes obras.
Yo no sé si usted sabe lo que implica perder la bendición de Dios. Muchos piensan que perder la bendición de Dios es que todo te vaya mal. No, no, porque Dios es paciente, Dios es misericordioso. Pero perder la bendición de Dios, hermanos, perder su aprobación, perder el camino. ¿Recuerda lo que pasó con Saúl cuando Dios lo dejó? La Biblia dice que Saúl se vio en grandes apuros porque Dios no le contestaba ni por el efod, ni por los sacerdotes, ni por Samuel, y después de que murió Samuel, mucho menos. Andaba sin rumbo, desesperado, hasta el punto, lo que él había condenado, lo terminó haciendo. Había sacado a los brujos y adivinos. ¿Qué terminó haciendo? Yendo a consultar a un brujo, a un adivino. ¿Qué pasa cuando el Hijo de Dios pierde la bendición? Lo que en su momento rechazaba porque a Dios no le agrada, termina por hacerlo. Porque anda sin la bendición de Dios, se siente sin rumbo, no puede comprender y saber lo que Dios quiere. Anda a la deriva, anda sin saber realmente qué es lo que Dios desea. Claro, Dios está a la puerta, pero no existe la comprensión porque espiritualmente está muerto. Por eso Dios le dice a la iglesia de Sardis, arrepiéntete. Hasta tiempo, porque hay unos cuantos que aún no han manchado sus vestiduras. Aún retienen y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. O sea, Dios diciéndole, esas personas tienen mi bendición, yo estoy con ellos. La comodidad no los ha jalado, no los ha absorbido, no ha matado espiritualmente a ellos. Hermanos, aquí es donde nosotros vamos a entender que Pablo, Juan, Pedro, cuando hablan de fidelidad, cuando hablan de perfección, cuando hablan de pureza, santidad, no lo están limitando a los ojos de los hombres. Ellos están tratando de llevar a la iglesia desde lo más valioso que tenemos, que es nuestro Dios. Desde lo que vamos a perder realmente. Muchos piensan o hemos crecido, mejor dicho, en un cristianismo donde tal vez se nos dijo que el mundo nos iba a rechazar, pero pareciera que si nosotros decidimos ir al mundo, el mundo abiertamente nos abre las puertas y los brazos. Pero realmente lo que vamos a perder, hermanos, al dejar que nuestra vida espiritual se seque, se muera, vamos a perder la bendición de Dios. Eso es lo más importante que nosotros deberíamos tener, porque antes sin Cristo andábamos vagando perdidos, andábamos sin saber, sin la esperanza de lo que iba a suceder en un futuro. Y ahora que estamos en Cristo, hermanos, lo que más deberíamos valorar es la bendición de Dios. ¿Por qué regresaríamos una vez más a vagar sin esa bendición, sin tener la certeza que vamos por el buen camino, haciendo la voluntad de Dios? Así andábamos antes, perdidos, inseguros. Pablo, Juan, Pedro llevan a la iglesia a entender que lo más valioso para la iglesia es la bendición de su Dios. Saber que lo que están haciendo, Dios está con ellos. Y el mensaje a la iglesia de Sardis, hermanos, tenía el propósito de hacer despertar a la iglesia. Arrepiéntete, o si no vendré a ti como ladrona, y no sabrás cuándo. La comodidad te está matando, y una vez más el ejemplo es la misma ciudad.
Una ciudad que fue conquistada 2 veces a lo largo de su historia. ¿Por qué? Por su comodidad. Porque había seguridad, porque había prosperidad, porque aparentemente no había nada malo y sufrieron la conquista 2 veces. Y hubo pérdidas y se tuvieron que levantar una vez más. Pero todas esas pérdidas, todo lo que los marcó no fue fácil. Perdieron mucho. Dios le dice a la iglesia de Sardis: arrepiéntete. Hermanos, las obras perfectas delante de Dios que le dice a la iglesia, que no ha hallado sus obras perfectas delante de Dios, se refiere a que el corazón de la iglesia de Sardis ya no estaba en honrar y glorificar a su Dios. Ya no ponían atención en cómo hacían las cosas, únicamente tenían el nombre de que viven. Hacían lo que se supone que una iglesia debería de hacer. Vivían como se supone que debería vivir una iglesia, pero realmente en su corazón ya no existía ese anhelo y ese fervor de obedecer, de escudriñar y de vivir honrando la ley de Dios. Entonces Dios, después de hablar a la iglesia y hacerle saber su condición, la iglesia de Sardis, entonces ahora tenía que analizarse. Al encontrarse en un ambiente donde no se les perseguía ni perdían nada, donde todo era respeto y comodidad, habían perdido el enfoque de lo correcto. Y eso comenzó a marchitar la vida espiritual. Hermanos, ¿de qué manera Dios quiere que sus hijos se entreguen? No por exigencia religiosa, sino con entendimiento. Es bueno estar en un lugar, hermanos, donde todo nos es permitido. Pero si podemos analizar un poquito la razón de por qué la iglesia, principalmente en uno de los países que fue un precursor del evangelismo, Estados Unidos, si volteamos a ver por qué ahorita el ateísmo o tantas iglesias han empezado a claudicar e ir tras ideologías del mundo, nos daremos cuenta, y lo sabemos muy bien, que una de las razones que afectó a las iglesias, a la iglesia en Estados Unidos, fue la comodidad. Todo lo fácil, lo cómodo, porque aparentemente todos eran cristianos. Nada se exigía, no había persecución, no había esa lucha por realmente retener la sana doctrina. Y a día de hoy, en algunos estados de Estados Unidos, la iglesia está empezando a ser realmente desplazada. Iglesias, lo que fue 2020 en la pandemia, fueron cientos de iglesias en Estados Unidos que cerraron. No solamente por la pandemia, sino porque ya no había gente en las iglesias. Pasaron testimonios de iglesias que eran iglesias y que se convirtieron en discotecas. ¿Por qué? ¿Tiene nombre de que vives? Porque cuando la comodidad entra en la iglesia, el Hijo de Dios deja de cuidar la sana doctrina, su corazón, su comunión con Dios, y da por hecho tantas cosas que espiritualmente poco a poco va muriendo. Hermanos, Dios nos permita poner atención. Y si por la gracia de Dios nuestro país tenemos la libertad y la facilidad de ejercer nuestra fe, que esa comodidad de poder tener nuestra fe, hermanos, no nos lleve a confiarnos y a creer que mientras hacemos lo suficiente está bien. Debemos cuidar con celo, con fervor nuestra fe, nuestras convicciones, no por la iglesia, no por el pastor, no por los hermanos, por nuestro Dios.
para honrarlo y glorificarlo en todo. Y a través de nosotros, nuestras obras delante de Él sean perfectas. ¿Por qué? Porque desde lo más profundo del corazón, el corazón anhela obedecer y honrar a su Dios. Y si me separo, y si vivo en santidad, y si cuido, y esto, todo aquello que hagamos, dice la Biblia y lo sabemos, sea para Dios y no para los hombres. Y de esa manera, hermanos, podamos cuidar. Que Dios un día tenga que decir, al igual que la iglesia de Sardis, ¿tienes nombre de que vives y estás muerto? Que podamos ser una iglesia que viva para la honra y gloria de Dios. Vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos, Padre. Gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque podemos ver, Señor, que